Hola, bienvenidos. Me siento contenta de estar aquí para compartir con ustedes un tema muy interesante basado en los libros de Padre Ignacio Larrañaga, específicamente el libro Sube conmigo. Aunque de verdad esto ha sido para mí todo un reto, pues les cuento que es la primera vez que me comunico por este medio. Pero espero de todo corazón que este mensaje llegue a ustedes y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. El tema que viviremos hoy es vida en fraternidad. Al hablar de fraternidad, estamos hablando ya del amor. Por eso enfocaré este tema basado en el precepto del amor. Amaos como yo os amé, dice Juan 13:34. ¿Qué significa amaos como yo os amé? ¿Qué es el amor fraterno? Según San Juan de la Cruz, consiste en dar la vida, que a su vez significa darse. Y para darse se necesita desprenderse. ¿Qué significa entonces desprenderse? Significa morir un poco. Graficaré esta serie de preguntas con un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, si te quiero regalar mi reloj, te lo doy porque quizá tenga medios para comprarme otro. Y eso no duele. Pero si tuviera que darte mi piel, primero tengo que desprenderla para poder dártela. Y eso sí que duele. Hay tantas cosas en nosotros los seres humanos, cosas que tenemos muy adheridas más que la propia piel. Por ejemplo, sed de venganza, deseo de represalia, deseo de satisfacción a mi amor propio. En fin, tantas cosas, agresividad de tanto calibre. Entonces necesitamos soltar estas adherencias para poder crecer en fraternidad y darme al hermano. ¿Y qué necesito para esto? Necesito desprenderme de esas vivas adherencias y poder amar. De ahí que amar es morir un poco. En todo grupo humano, sea social, sea de trabajo, incluso familiar, no todos podemos caernos bien. Tenemos algo por alguien, una repulsa, un no sé qué, que produce en mí un descontento. ¿Qué hacer y cómo tratarlo? Primero tengo que morir a esos instintos repulsivos que son criaturas muy vivas, inherentes al ser humano, y darme en forma de benevolencia. ¿Cómo darme en forma de perdón a aquel individuo que me desprestigió, que me hizo daño? ¿Cómo? Tengo que negarme a esa sed de venganza que despierta en mí esa persona. Morir a algo muy mío y darme entonces en forma de paciencia y de perdón. Y esto naturalmente no causa ninguna gracia, ninguna emoción, porque no es amor emotivo. Y morir siempre, siempre causa dolor. A esto le llamamos amor oblativo, y del cual hablaremos más profundamente el día de mañana. Al amable todo el mundo ama, al respetable todo el mundo respeta. Pero ¿cómo amar al que te hizo daño? Con el simpático todo el mundo simpatiza. Pero ¿cómo simpatizar con el antipático? ¿Cómo acoger al desagradable?
cómo aceptar al hermano difícil o cómo dialogar con un egocéntrico, por ejemplo. Para todo esto se necesita dar mucha vida y morir incesantemente. Y terminamos, como quien dice, en un callejón sin salida, porque a nadie le gusta dar la vida, porque esos instintos que tenemos siempre nos van a ser presentes en el momento que menos lo deseemos. Y también porque por instinto nos escapamos del morir. ¿Qué hacer y cómo hacer entonces para salir de este círculo? Vamos a entrar resueltamente en el fondo de esas dificultades a partir de este momento. Efectivamente, desde mundos desconocidos surgen y emergen y asaltan energías negativas. Orgullo, vanidad, rencor, venganza, egoísmo, resentimientos, arrogancia, apropiación. Por otro lado, miedo, timidez, agresividad de alto voltaje. Fuerzas negativas lanzan a un hermano en contra de otro hermano. Y todo esto ensombrece, obstruye y destruye la unidad entre hermanos. Porque los seres humanos actúan, o mejor dicho, actuamos, me involucro yo, por el principio de placer. Y a esto se llama motivo de una conducta. Está pues a la vista que el placer más que la conciencia misma es el motivo que origina y determina la conducta humana. Si no, hoy en día, ¿cómo es que vemos tantos matrimonios destruidos? Les voy a contar el ejemplo de un taxista que vi mientras esperaba un taxi en la vereda de mi casa. Sale intempestivamente de su carro y con palabras muy fuertes va a agredir a otro compañero de trabajo. Pero en vista de no tener respuesta, con toda esa fuerza negativa, vuelve más colérico, saca un objeto y va a atacarle directamente a esta persona. Esta persona estaba actuando por principio de placer o el ganar o por amor propio. Es así que se acepta lo agradable y se rechaza lo desagradable. Por lo tanto, se acepta al agradable y se rechaza al desagradable. El agrado o el desagrado juegan un papel decisivo en los comportamientos humanos. Para algunos, por ejemplo, causa agrado tramar venganza o destruir al rival. Para otros causa desagrado encontrarme con el adversario o es difícil olvidar una ofensa, porque es el principio de placer el motivo general de la conducta humana. Por eso, el secreto de la vida fraterna y para mejorar nuestra conducta es necesario que Dios sea el motivo impulsor de nuestro comportamiento. Todo esto va a depender que nos esforcemos para que esos motivos, esos sentimientos, sean transformados con los sentimientos de Jesús y que los criterios de Jesús sean mis propios criterios. Que los sentimientos y los criterios de Jesús sean el motivo impulsor de nuestras actitudes y nuestras reacciones. Y todo esto será posible si sustituimos los impulsos instintivos
por las convicciones de fe. De ahí que la fraternidad es ante todo una comunidad de fe. Pero como somos carne, los hijos de la carne surgen de forma sorpresiva y violenta, queriendo dominar el campo de nuestro comportamiento. Y aparecen la ira trae división, la división rencilla, viene la rivalidad, viene la envidia, sale la venganza con fuerza. Todas esas conductas agresivas están en lo recóndito de nuestro ser y salen al campo de comportamiento. Entonces, tenemos que tratar de que todo esto salga y pase por la conciencia. La conciencia tiene que estar muy alerta. En otras palabras, es Jesús el que tiene que estar despierto, atento, muy vivo en la conciencia, para que cuando estos impulsos negativos se hagan presentes, pidiendo satisfacción, sean transformados por Jesús estos instintos primitivos. Porque una conciencia siempre debe estar revestida de Jesús. Debe decidir nuestra conciencia de forma soberana en nosotros para que esas fuerzas impulsoras que nos dañan y que en vez de explotar se queden en silencio. Debemos estar como Jesús, que hizo silencio aún siendo calumniado. Debemos aprender de Jesús, que fue sincero y veraz, que cuando era sí, decía sí, y cuando era no, decía no. No había para él término medio. Como Jesús, que fue paciente y que puede transformar nuestros momentos irritantes en mansedumbre. Como Jesús, que siempre reaccionó humildemente y con misericordia. Por eso tenía dominio de sí. En fin, Jesús fue pura simplicidad, pura transparencia y verdadera paz de espíritu. Si en un grupo alguna persona se siente ofendida y le nace deseo de venganza, sin embargo, se acuerda de Jesús, que siendo calumniado guardó silencio, enseguida se calma. Dos amigos, muy amigos, tienen un día un altercado, una discusión, se enfurecen, se insultan y se congela la amistad. Pero Jesús no los dejó en paz hasta que se reconciliaron. Por eso decimos que la palabra de Jesús nos interpela, nos cuestiona. No nos deja en paz, pero siempre nos deja la paz. Conclusión, si Dios no está vivo en el corazón, es imposible avanzar en fraternidad, porque solo los moldeados bajo la conducta de Jesús, bajo su palabra, podemos lograr ese sueño dorado. ¿Y qué hacer entonces para lograr ese sueño y que se haga realidad? Dos cosas. Primero, estar muy atentos. Y segundo, tener despierto a Jesús en el corazón. Atentos para que esos impulsos no nos sorprendan. Porque déjenme decirles que una de las características de estos impulsos son la sorpresa y la venganza, la violencia.
Cuando estamos descuidados, hacemos cualquier cosa de la cual nos arrepentimos enseguida. Y en un arranque agitado, violento, podemos destruir en segundos lo que construimos durante años. Vivir atentos entonces quiere decir que esta franja de personalidad a la que llamamos conciencia debe estar poblada de Jesús para que mis reacciones sean las reacciones de Jesús. Y aquí vale recordar algo muy importante, que es el orar. Porque cuanto más se ora, más Jesús está vivo en nuestra conciencia. Y cuando Jesús está vivo en nuestra conciencia, tendremos una valiosa armadura de defensa, dejando débil al rival, al inconsciente impulsivo, y así nuestras reacciones sean más racionales, más equilibradas, más fraternas. Y para que estas funcionen, no solo hay que aceptar a Jesús y reconocer a Jesús, sino integrarlo como miembro principal de nuestro grupo. ¿Y qué significa aceptar a Jesús? Significa que su palabra nos cuestione, nos interpele, nos desafíe. Cuando en el grupo humano surjan actitudes que nos roben la paz. Aceptar a Jesús es proyectar su figura para respetar y reverenciar al hermano como si fuera el mismo Jesús, cumpliendo entonces ese mandato imperativo: amaos como os amé. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos encontramos el día de mañana.